Muy buenas noches, la opinión y el debate están de regreso en el canal Capital, el canal de ustedes, de los ciudadanos. Transmitimos a esta hora en vivo y en directo por la señal abierta del canal Capital, por nuestras redes sociales, por Facebook Live, por Periscope, a través de Twitter. Esta semana vamos a tocar un tema fundamental. Oscuros negocios se están empezando a denunciar en la sabana de Bogotá. Una mafia, al parecer, estaría buscando cambiarle el uso del suelo a las tierras agrícolas de la sabana para volverlas urbanas, para construir vivienda y para obtener toda clase de tajadas, según lo que han denunciado organismos como la Fiscalía y la Procuraduría. Hoy, en compañía de Erika Fontalvo, haremos un completo análisis del tema, haremos unas denuncias en concreto que nuestro equipo ha logrado recopilar. El día de mañana tendremos en un panel de opinión al senador Carlos Fernando Galán y al exministro de Medio Ambiente Carlos Costa, y el día jueves tendremos al gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, para que explique y nos cuente y responda a todo lo que está ocurriendo. Esta semana vamos a evaluar las mafias en las tierras de la sabana. Se incorporan predios al perímetro urbano del municipio, que son predios que cuando son rurales tienen un valor bajo, relativamente bajo, pero obviamente al entrar al perímetro urbano y permitirse otros desarrollos, aumentan de manera drástica. ¿Cómo lo resuelve? Pues evidentemente tiene que ser corrupción. Nosotros jamás hacemos nada que no esté permitido, primero por convencimiento y segundo porque pues este es nuestro negocio, nosotros no podemos hacer las cosas mal hechas. La mayoría de quienes estamos trabajando en estos temas, pero también la mayoría de los ciudadanos del común, es sobre la importancia que tiene en el presente y en el futuro de quienes estamos viviendo en el momento y de quienes van a vivir las ciudades y los municipios. Si uno tiene capacidad para 116.000 habitantes, yo no puedo elevar la población porque no le puedo suministrar servicios. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Un tema candente que ha sido motivo de columnas, Daniel Coronel, editoriales, El Tiempo, caricaturas, Matador. Está a la orden del día este tema del famoso volteo de tierras. Es otra forma que se le está llamando a este tema, Erika. ¿De qué se trata? Así se dice coloquialmente. Y así, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes del canal Capital, en Bogotá, en el departamento de Cundinamarca y en el resto del país. Es un tema de la mayor actualidad porque a pesar de que se venían formulando denuncias desde hace ya mucho tiempo, estas no se habían conocido sus resultados de los procesos que se han venido adelantando solamente hasta ahora, entre otras cosas por la presión de los propios medios de comunicación. Mire, Yesid, estamos hablando, para que todos nuestros televidentes lo entiendan, de modificaciones fraudulentas a los planes de ordenamiento territorial, que son las hojas de ruta que definen el uso de los suelos en los municipios, en las ciudades de todo el país. Se convierten predios rurales en predios urbanos para, como usted bien señalaba, construir allí megaproyectos urbanísticos, proyectos industriales. Y es un hecho que verdaderamente debe encender las alarmas frente a la actuación de alcaldes, de concejales, de contratistas del sector inmobiliario. ¿Qué es lo que realmente están haciendo, pretendiendo hacer con la sabana de Bogotá debido a la presión demográfica? En Bogotá no hay mucho más espacio para adelantar una serie de construcciones y se está mirando precisamente a la sabana, a los municipios vecinos de la capital para poder hacerlo. La Fiscalía ha denunciado mafias en por lo menos 15 municipios de los 116 que tiene el departamento, y en las últimas horas la Procuraduría anunció que inició una indagación preliminar por modificaciones en el POT en los municipios de Tabio, Madrid, Mosquera, Funza, Facatativá y Cajicá para determinar si se presentaron irregularidades. Nuestra periodista Alejandra Parrado habló con el senador Carlos Fernando Galán, que han venido haciendo estas denuncias desde hace ya, reitero, mucho tiempo sin que los ciudadanos, sin que la opinión pública conociera los resultados de estas investigaciones. ¿Quiere saber cómo operan estas mafias? Así lo hacen. Esta caricatura reciente ilustra lo que estaría detrás de algunos planes de ordenamiento territorial en la sabana de Bogotá, que hoy están bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría. Las investigaciones que están avanzando evidenciarían un extenso cartel de corruptos que se estarían enriqueciendo con el llamado volteo de tierras. Entre las 31 investigaciones que adelanta la Fiscalía se encuentran los POT de municipios de Cundinamarca como Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Facatativá,
Tabio, Tocancipá, Soacha, Tenjo, Sopó, La Calera, Funza, El Rosal, Cota y Cajicá. La figura general, digamos, de la corrupción aquí es que se incorporan predios al perímetro urbano del municipio, que son predios que cuando son rurales tienen un valor bajo, relativamente bajo, pero obviamente al entrar al perímetro urbano y permitirse otros desarrollos, aumentan de manera drástica. Los avances en algunas investigaciones muestran cómo la herramienta de ordenamiento y conservación de los territorios estaría siendo manipulada por corruptos. Se incorporan predios que no se deberían incorporar, o se incorporan predios cuando se garantiza que eventualmente hay una retribución por la incorporación de ese predio, pero otros donde no hay retribución, entonces se dejan por fuera. En uno de los casos más documentados, la Fiscalía dice tener evidencia suficiente que involucraría al exalcalde de Mosquera, Luis Álvaro Rincón Rojas, y a su esposa Edith Rocío Peñuela. Un familiar de un alcalde, en ejercicio, el alcalde, compra un predio en zona rural, el alcalde hace el trámite de modificación del POT para garantizar que el predio entre al perímetro urbano, y una vez entra al perímetro urbano, lo venden por un valor muy superior. En el presunto volteo de tierras, el terreno que en 2008 costaba 1.200 millones de pesos pasó a valer 3.800 millones en 2012, más del triple del avalúo inicial. Pero también está identificada parte de una red de funcionarios y de intermediarios que mediante sobornos habría favorecido intereses propios y particulares. En cada eslabón puede haber un peaje y existe el riesgo, y hemos conocido casos donde en algunos eslabones se manifiestan esos peajes pidiendo plata para que la persona pueda continuar su proceso de incorporar el predio. En un año de pesquisas, el senador Carlos Fernando Galán documentó cómo funcionarios se habrían unido a políticos y a particulares para cobrar entre 10 y 12 mil pesos por metro cuadrado de tierra volteada en zonas que incluyen decenas de hectáreas. El senador también recogió testimonios de dueños de predios rurales víctimas de esta mafia. Los busca gente para comprarles el predio, y cuando ellos manifiestan que el predio no es del perímetro urbano, que no tiene el valor que tienen los predios aledaños, los compradores le manifiestan que eso lo arreglan en 2 minutos con la alcaldía, pues con la alcaldía del municipio, lo resuelven. ¿Cómo lo resuelven? Pues evidentemente tiene que ser corrupción. En la lista del senador Carlos Fernando Galán también están las presuntas irregularidades por las que fue ordenada la detención preventiva al exalcalde de Mosquera, Álvaro Rincón, a un concejal y a un contratista, además de una exoneración de cobros de plusvalía que habría favorecido a un particular en Funza durante las alcaldías de Jorge Rey y Jorge Machuca. Este caso fue abordado por el periodista Daniel Coronel en una reciente columna en la revista Semana, que en uno de sus apartes menciona: el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha sido mencionado en varias denuncias por estos hechos, pero nada ha sucedido. La corrupción alrededor de los llamados POT mágicos también ha tenido seguimiento de medios como la revista Semana. La trascendencia para el futuro de la Sabana ameritó editoriales como el del periódico El Tiempo. El contexto de casos en los que políticos, mandatarios y sus familias o particulares habrían sido favorecidos irregularmente con decisiones de ordenamiento territorial incluye la cuestionada compra-venta de predios de la zona franca de Occidente en Mosquera entre 2007 y 2009. Bueno, Erika, muy completo el informe de Alejandra Parrado, 8:31 de la noche, pero para ir organizando el debate, entonces se habla de una mafia, ¿sí? Sí, señor. Que se está lucrando con cambios en el uso del suelo en la tierra de la sabana. Integrada por alcaldes, concejales, porque esto tiene que ser un proyecto de acuerdo que llega muchas veces al consejo. Y constructores. Y también, por supuesto, constructores, que son los interesados en que se cambie el uso del suelo para que ellos puedan urbanizar. Bueno, es una forma de corrupción sofisticada, en aparente legalidad, porque se trata de modificar los planes de ordenamiento territorial a través del consejo, pero que esconde esta trampa que ha venido denunciando el senador Carlos Fernando Galán. Es clara la intención de lucrarse de forma personal con las tierras de la sabana, sin importar, Erika, si ese predio tiene las condiciones óptimas de servicios públicos. La mayoría de las veces no la tiene. Exacto, no la tiene para poder hacer vivienda y demás. Predios rurales que se transforman en predios urbanizables para albergar allí centenares y centenares de viviendas. Sí, ya se habla de 31 investigaciones en total. Usted recordaba ahora que la Procuraduría ya abrió indagación preliminar en los municipios de Tabio, Madrid, Mosquera, Funza, Facatativá y Cajicá. Pero, Erika, vamos a ver un completo informe de la periodista María Alejandra Manrique, porque lo que
han denominado los POT mágicos, le está trayendo unos costos muy grandes a la sabana de Bogotá y sobre todo a Bogotá, porque recuerde usted que estos municipios son municipios que son vecinos a la ciudad y que cualquier decisión que se tome allí en el sentido de aumentar la posibilidad de urbanización impacta sin ninguna duda a Bogotá. Este es el informe. En los últimos 6 años, el crecimiento en los cascos urbanos en municipios de la Sabana se aceleró. Según cifras de Camacol, gremio que representa el sector de la construcción, el total de construcciones y de población que llegó con ellas ha aumentado de manera significativa en municipios como Mosquera, Madrid, Chía, Zipaquirá, entre otros. Hemos crecido en un 59% comparando las cifras del 2011 al 2017, con una producción en promedio de 22.000 unidades anuales. Un cálculo tomando como base la dinámica urbanizadora ejemplificaría cómo está cambiando la demografía en estos municipios. A Madrid llegan a vivir en promedio anual 1.591 personas nuevas, lo que equivale un poco más a 6 buses de Transmilenios llenos de pasajeros. A Mosquera 1.743 personas, equivalente a 7 Transmilenios repletos. A Chía 2.910, es decir, el equivalente a los pasajeros de 12 buses. Y a Zipaquirá 2.216 nuevos residentes que llenarían casi 9 buses de Transmilenio. Son nuevos vecinos que generan actividad económica, ingresos tributarios, valorización predial e incluso diversidad cultural, pero que también han crecido el déficit en servicios sociales y públicos como la salud y el agua potable, y en alternativas de movilidad. Que no se hace una urbanización integral, digamos. Lo que se hace es una ocupación salvaje, violenta, sustentadas en la corrupción, ambas perspectivas desde luego, ¿no es cierto? Y no se piensa para nada, ¿no es cierto?, en el proceso de construcción de un territorio en el cual la sociedad puede desarrollarse. Se están afectando las fuentes hídricas, se están afectando los cursos de agua, se están afectando las zonas de bosques naturales. Se está alterando la fauna, el aprovisionamiento que tienen algunas aves en estos sistemas naturales. Pero los cambios desmedidos en uso de los suelos que cambian la vocación rural también pondría en riesgo la economía y el abastecimiento de alimentos de la sabana e incluso de varias regiones vecinas. Entre los procesos cuestionados está, por ejemplo, el que en el 2015 autorizó varios planes parciales en zonas agrícolas alejadas del casco urbano en el municipio de Cajicá. Que es tan importante el sector productivo agrícola para el país y particularmente para cada uno de los municipios, porque son zonas que están generando ingresos a una parte de la comunidad y si se endurecen o se convierten en zonas urbanizadas, pues se está alterando con ello significativamente la actividad para la que fue o que está propuesta según el instrumento de planificación como es el POT. Datos de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca muestran que en el 2014, por lo menos el 70% del territorio de los municipios de Mosquera, Madrid y Funza era rural. El cambio abrupto, desmedido e ilegal de esa realidad puede evitarse con la acción de las autoridades, pero también con una mayor conciencia ciudadana de los impactos negativos de ese fenómeno. Percatarse de que el terreno que va a comprar pues está dentro de la norma, porque la norma es lo primero. O sea, si no hay norma, hay solo violencia y ataque a la gente. Un estudio de Planeación Nacional muestra que el histórico de malas decisiones urbanísticas ha significado, por ejemplo, que hoy en Colombia el 52% de la población habita en zonas con deficiencia en suministro de agua. (8:45 de la noche). Han visto ustedes los devastadores efectos, impactos en temas ambientales, económicos, sociales, en todo lo relacionado con la movilidad, con la prestación de servicios de educación, incluso de salud, porque no da abasto precisamente un municipio pequeño para recibir demandas en salud de miles y miles de personas. Le doy un ejemplo de lo que pasó en Tabio. Mire. Un exalcalde de este municipio está en la Sabana de Bogotá, modificó el POT, el consejo le dijo, no, alcalde, no lo puede modificar, él dijo, no, perdóneme, por decreto expidió la modificación del POT y siguió adelante. Vía decreto convirtió 80.000 metros cuadrados de suelo rural en suelo urbano. ¿Sabe cuánto cambió el valor? Pasó de 1.600 millones de pesos el predio a 81.400
400 millones de pesos. Ese es el negocio del volteo de tierras que se está en este momento presentando en las ciudades aledañas, en los municipios aledaños a Bogotá. Pero el caso que recogí ahora el informe de Alejandra Parrado, el del exalcalde de Mosquera, que la esposa del exalcalde de Mosquera, cuando él estaba en el cargo, triplicó irregularmente el valor de una tierra gracias a la modificación del POT. Claro. Bueno, ellos la compraron en un valor y luego la vendieron 3 veces más. Les cambian el valor porque pasa de ser rural a urbana y le aumenta el valor y la venden. ¿Vemos opiniones? Redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. Varias personas nos están escribiendo a esta hora. La primera opinión, Connie Bernal. Un saludo para Connie Bernal. Erika, esta es una de las fieles televidentes de Opina Bogotá. Tenemos muchos. Me cuentan que no se pierde este programa. Connie. Muchas gracias, Connie. Y dice ella, estaré pendiente de los programas sobre el POT, que mucho le va en detrimento de la comunidad. Será muy interesante, así es. Ismael Urrego, nadie en Colombia no es responsable, si menos si son de los partidos en el poder desde siempre. Nadie responde por estos temas, dice Ismael. Pues ahora estamos esperando precisamente los resultados de las investigaciones de la Fiscalía, que ya dio una imputación de cargos frente al exalcalde de Mosquera, el señor Rincón, y varias personas de ese aparente entramado con una presunta corrupción en ese municipio, y también lo que está haciendo la Procuraduría, porque el Procurador General Fernando Carrillo ha dicho que los planes de ordenamiento territorial se han convertido en el nuevo motor de la corrupción en el país. El columnista Daniel Coronel ha señalado recientemente, incluso con nombre propio, al gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Señaló, Erika, que él ha sido mencionado en algunas denuncias sobre estos temas y por eso el gobernador va a venir aquí el jueves en Opina Bogotá en Canal Capital para explicar y dar respuesta a todas estas denuncias que se han hecho en torno a los POT de la Sabana. Pero yo la quiero invitar, Erika, si le ponemos a la gente a esta hora a escuchar qué opina la gente en la calle sobre este tema, ¿qué se pregunta? La gente de los municipios. La gente de los municipios que está agobiada. Son los que padecen, son los que deben afrontar los problemas de movilidad, los problemas con las PETAR, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, que tienen que soportar la presión, de que antes era una comunidad de 5.000, 6.000 personas y ahora de un momento a otro se convierten en 10.000 y en muchas más. Que de pronto el gobierno se diera un poquito más a la parte de empleo hacia la gente, ¿no? De pronto eso es lo que incomoda a los que ya están acá, que vengan y de pronto les corran su silla para darles algo de oportunidad a los que vienen de afuera. Pero igual, o sea, la competencia y todo va creciendo, pues a nivel que va llegando la gente también la economía tiene que crecer y las oportunidades comerciales para todo el mundo. Es caótico uno irse por la 13. Porque el espacio para uno circular en bicicleta es muy reducido, es muy peligroso. Ya han pasado accidentes y el gobernador que es de acá y el secretario de gobierno que es de Mosquera no se inmutan en nada. Que hay mucha gente que se ha ido es por eso, porque primero que todo también es muy costoso el transporte, 3.000 y algo, y muchos peajes también, por todo lado hay peajes, entonces la gente el bolsillo no les da, si tienen 2, 3 hijos estudiando, pues no les va a ayudar bastante, entonces se van. Bueno, ahí está lo que opina la gente. Evidentemente la principal preocupación es estos municipios están hechos para cierto número de habitantes, de un momento a otro le cambian el uso al suelo, se construyen más viviendas y no hay planeación, no hay espacio público, no hay red de acueducto y de alcantarillado, no hay transporte público eficiente. Erika, ya el norte de Bogotá no es la calle 220, sino ya es Chía, Cajicá. Y se da el fenómeno de la conurbación, que todos estamos cada vez más cerca. Pero mire, Yesid, la investigación que adelanta la Fiscalía en varios municipios, también la indagación preliminar de la Procuraduría, está evaluando la actuación de los alcaldes, de los consejos entre los años 2008 y 2015. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los órganos de control en ese momento frente a lo que estaba pasando? Porque es que levantar una urbanización con 150, 200 apartamentos donde antes estaba un predio rural, evidentemente eso a los ojos de todos está. Sí. La Corporación Autónoma Regional, las veedurías ciudadanas, los consejos territoriales, los consejos de planeación. ¿Cómo es posible que todos se tapen con la misma cobija y no aborden una problemática que impacta social, económicamente a estas regiones, a estos municipios vecinos de Bogotá? El senador Galara fue el primero en advertir de esta situación. Por lo que ha comentado, le llegaron varias fuentes con documentos, con archivos, fuentes humanas que se estaban dando cuenta
de estos posibles hechos de corrupción, los llevó a la fiscalía, estaban engavetados por el fiscal anticorrupción que era corrupto, terminó preso. el señor Gustavo Moreno, Sí, el señor. anticorrupto corrupto. Y el fiscal Néstor barbaridad. Humberto Martínez revisó el caso, el procurador también Fernando Carrillo le Ahora ha sí metido todo el el mundo le acelerador. está metiendo el diente. Y vamos, Erika, a mirar quiénes son los que están siendo investigados en estos momentos por este famoso volteo de tierras, quiénes habrían sido los posibles beneficiados de estos hechos de corrupción, para que ustedes, los televidentes de En Opina Bogotá, sepan muy bien de qué estamos hablando. De los casos denunciados en 15 municipios de la Sabana de Bogotá, 7 están bajo la lupa de la Fiscalía. Tenemos 31 investigaciones en curso sobre estas materias. La Fiscalía actuará de manera ejemplar. Mosquera. El exalcalde Álvaro Rincón, quien presuntamente se benefició económicamente de un predio rural que pasó de 200 a 3.800 millones de pesos, fue enviado a la cárcel de Funza de manera preventiva. Funza. El exalcalde Jorge Machuca. Son investigadas 3 licencias expedidas bajo el mismo número para presuntamente beneficiar a un particular con exoneraciones de valorización en el proyecto Parque Industrial San Pedro. Cajica. Se investiga la expedición durante la alcaldía de Óscar Mauricio Bejarano de una licencia para desarrollar el proyecto inmobiliario Quinto Verde en un predio rural. Se habría utilizado el radicado de una solicitud de licencia de otro predio de uso de suelo urbano. Madrid. El hoy detenido exalcalde Giovanni Villarraga habría modificado un decreto para ejecutar el proyecto La Prosperidad. Esta construcción traería más de 60.000 nuevos habitantes, pese a que el municipio no cuenta con la disponibilidad de servicios públicos. Por otra parte, el mismo exalcalde, supuestamente de forma irregular, le dio vía libre al proyecto de vivienda social Villas de Madrid. El proceso está en tribunales. Tabio. El entonces alcalde Óscar Rodríguez habría ejecutado el proyecto San Judas de Tilauta, no cumpliendo lo dispuesto en la ley. El valor del predio pasó de 1.600 a 81.470 millones de pesos. Tocancipá. En 2013, un informe de la Contraloría de Cundinamarca mostró más de 20 hallazgos que concluían un detrimento patrimonial cercano a los 8.000 millones de pesos en 20 obras realizadas por la alcaldía municipal en cabeza de Walfrando Adolfo Forero. Y Facatativá. En el municipio se investiga el proyecto inmobiliario Hacienda Agua Clara, que estaría siendo desarrollado en zonas de uso agrícola y de protección. Mire, los televidentes, la audiencia del Canal Capital opina frente a este tema, que es un tema complejo, Yesid, porque verdaderamente la gente desconoce lo que está pasando. Don Ricardo Vergara dice: la cultura de la ilegalidad sigue en pie mientras la justicia muestra su debilidad. Claramente existe una debilidad institucional porque muchos de estos hechos ocurren a pesar de ser municipios muy cercanos a la capital del país. Son municipios pequeños en los que precisamente estos entramados de corrupción aprovechan esa debilidad institucional para hacer de las suyas. John Martínez Triana pedía nombres de los implicados. Ahí está, don John. Ahí están. En ese informe usted ha visto quiénes son precisamente las personas, los exalcaldes, los funcionarios que están involucrados en estas investigaciones que adelanta la Fiscalía y también indagación preliminar a cargo de la Procuraduría General. Nuestra periodista María Alejandra Manrique fue hasta Facatativá, Erika, y documentó un caso en particular, que es el ejemplo perfecto de este presunto volteo de tierras. Allí se frenaron, gracias a una acción de la justicia, unas medidas cautelares, la construcción de una vivienda en un suelo que era catalogado como rural. Y esto fue lo que ella encontró. Este conjunto residencial hace parte de la primera etapa del proyecto Hacienda Agua Clara acá en el municipio de Facatativá. Junto con el terreno que se encuentra a mi respaldo, hacían parte de una finca de 25 hectáreas, un área protegida por tratarse de suelo agrícola y encontrarse en la microcuenca de Mansilla. Actualmente se encuentran suspendidas las obras por decisión de un juez. Por iniciativa del exalcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, en 2014 fue expedido un decreto, al parecer sin previa concertación y consulta, para que dueños del predio ubicado en la zona de reserva La Guapucha y la constructora Amarillo urbanizaran un suelo rural que además colinda con una fuente hídrica. Es un proyecto que se desarrolló urbanísticamente en un terreno no habilitado por el plan de ordenamiento de una parte de eso.
De otra parte se ubica en una microcuenca. Las microcuencas son espacio público. Como las microcuencas son espacio público, no se pueden vender porque sería como vender una calle que igualmente es espacio público. El tercero es que este terreno estaba con un uso destinado específicamente para la capacidad agrológica. El proyecto ofrece más de 3.700 viviendas, incluyendo de interés social y prioritario. Si uno tiene capacidad para 116.000 habitantes, yo no puedo elevar la población porque no le puedo suministrar servicios. Las obras están suspendidas por una medida cautelar ordenada por el Juzgado Tercero de Facatativá. Se ordene al alcalde del municipio de Facatativá, Cundinamarca, para que de forma inmediata adelante las acciones y diligencias necesarias y suspenda cualquier tipo de construcción o intervención que se esté ejecutando en el predio denominado La Guapucha, que toma parte de la microcuenca de Mansilla. Nosotros jamás hacemos nada que no esté permitido, primero por convencimiento y segundo porque pues este es nuestro negocio, nosotros no podemos hacer las cosas mal hechas. El 27 de julio se cumplió la tercera audiencia de posible nulidad del decreto que dio vía libre a la construcción. Ante la veeduría ciudadana al seguimiento de la construcción del proyecto de vivienda Hacienda Agua Clara de la empresa Amarillo. En la audiencia a la que asistió Canal Capital se presentó el dictamen de un perito que evalúa la existencia de la fuente hídrica que niega la alcaldía y la constructora. Sin embargo, en esta imagen del diseño de obra realizado por la propia constructora aparece la fuente hídrica. Nos han hallado la razón los peritos y la objeción que hizo Amarillo también nos halló la razón de que el predio donde actualmente se está construyendo Amarillo hace parte de la microcuenca de Mansilla. En las próximas semanas el Juzgado Primero de Facatativá deberá decidir el futuro del proyecto urbanístico que para muchos en el municipio sería el resultado de un decreto de volteo irregular de tierras. 8:57, transmitimos por todas las plataformas de Canal Capital. Erika, vamos a nuestras redes sociales a mirar qué está diciendo la gente con el hashtag Opina Bogotá sobre estos oscuros negocios que se están empezando a destapar en la sabana de Bogotá y que le están causando un gran daño a la ciudad, porque se están urbanizando de forma ilegal suelos rurales con una presión urbanística hacia Bogotá enorme, en tráfico, en servicios públicos, en todo tipo de factores urbanísticos que impactan sin duda alguna la calidad de vida en la capital del país. Vamos a ver a esta hora en Twitter que se señala: David Enrique, modificando los POT irregularmente, participaron del desplazamiento rural de la sabana, los suelos más desaprovechados del país, dice David Enrique con el hashtag Opina Bogotá. Pues mire, Jessy, hay un tema que es claro, nosotros no es que nos estemos oponiendo, pero mire, hay otra opinión. Aquí hoy otro, Alejandro Chemas dice: hace muchos años en los municipios aledaños llevan haciendo esa trampa, por eso los colombianos tenemos que hacer reformas. Sin duda, don Alejandro, sobre todo establecer veedurías ciudadanas, ojalá con el apoyo de los órganos de control, de la Contraloría General, de la Procuraduría, de la misma Fiscalía. Hablaba yo, no es que nos opongamos al desarrollo, las ciudades tienen que crecer, pero las ciudades tienen que crecer no a cualquier precio, no esa expansión sin control, esa voracidad que en estos momentos existe en muchos sectores aledaños a la capital del país. Hay que adelantar un desarrollo urbano bien planeado, que sea sostenible, que sea responsable, y esta es una tarea en la que todos debemos comprometernos, el sector público, el sector privado, sobre todo también los ciudadanos. Pues decidimos verificar con distintas organizaciones, entre ellas con Pro Bogotá, que trabaja precisamente analizando este tipo de temas, qué se puede hacer para evitar esta situación que aparentemente, según las investigaciones, estaría muy extendida, por lo menos en la sabana de Bogotá, pero quiero decirle también que en muchas otras regiones del país. Justicia, control del Estado y veeduría ciudadana son para expertos parte del antídoto al volteo ilegal de tierras en la sabana de Bogotá. En estos POT de segunda generación, la mayoría de quienes estamos trabajando en estos temas, pero también la mayoría de los ciudadanos del común, entienden y pueden tener acceso también a entender o a conocer sobre esta norma de ordenamiento territorial, sobre la importancia que tiene en el presente y en el futuro de quienes estamos viviendo en el momento y de quienes van a vivir las ciudades y los municipios. Para expertos, en los municipios han abusado de la autonomía de las administraciones para modificar los POT. Los municipios, por supuesto, son prácticamente soberanos en el establecimiento de sus planes de ordenamiento territorial y eso pues es muy criticable y tendríamos que realmente tener un debate sobre, digamos, el nivel de autonomía municipal
También reclaman mayor eficiencia y transparencia en las corporaciones regionales autónomas, que tienen una función determinante en el manejo de las políticas de urbanización del suelo, de protección ambiental y del suelo rural de los municipios. Si estos negocios se están dando de manera ilícita, es probable que la CAR esté dejando de hacer su trabajo. Entonces, una cosa muy importante de decir es que la CAR tiene que jugar su rol, tiene un rol muy específico y muy determinado por la ley. En Pro Bogotá aseguran que la capital debe tener un papel más determinante en la definición de políticas integrales, de ordenamiento regional y de control a la corrupción. En cambio, es muy importante que Bogotá intente influir en los POTs de los municipios de la Sabana, en las instancias que existen para eso, por ejemplo, el Comité de Integración Territorial. Deben darse siempre en el marco de una gran concertación social con la gente, inclusivas y transparentes, respetando siempre las dinámicas internas de cada municipio. De esta forma, cuando se incluye la gente, se puede saber cómo debe expandirse el desarrollo de cada uno de los municipios. Los planes de ordenamiento territorial fueron ordenados por la Ley 388 de 1997. Empezaron a ser aplicados en el año 2000 y a ser modificados en el 2009. La iniciativa de los planes es de las alcaldías y los consejos con participación de las corporaciones autónomas. Bueno, estos avivatos, Erika, hay que desenmascararlos prontamente porque están jugando con la calidad de vida de la sabana de la ciudad, con la calidad de vida de Bogotá. Se están aprovechando de esta mafia que opera de forma articulada entre concejales, constructores para modificar en aparente legalidad. Alcaldes también, ¿no? Alcaldes, los usos del suelo y generar estos conflictos urbanísticos y sobre todo este grave daño ambiental que se le está causando a la sabana de Bogotá con estas urbanizaciones piratas que están deteriorando el medio ambiente, que están generando problemas de todo tipo para la ciudad. Esa era la radiografía del problema, una radiografía muy completa. Erika, el día de mañana tendremos al senador Carlos Fernando Galán y al exministro de Ambiente Carlos Costa, y el jueves al gobernador de Cundinamarca. Y mire usted, Yesid, la modificación de los planes de ordenamiento territorial es una necesidad porque, insisto, es la hoja de ruta para establecer el futuro de los municipios, de las ciudades, pero claramente se ha podido establecer por parte de las autoridades, de la Fiscalía, de la Procuraduría, que se están dando, como usted bien califica, oscuros negocios alrededor de esta necesidad de las regiones, en la medida en que se dice que para garantizar el desarrollo urbano se pueden hacer estas modificaciones que terminan siendo actos de corrupción. Hay que adelantar modificaciones a los planes de ordenamiento territorial, pero en esos procesos los órganos de control tienen que estar vigilantes, también las veedurías ciudadanas, para evitar que se produzcan estos hechos irregulares, estos hechos de tráfico de influencias, de corrupción, que es pura sinvergüenzura, que evidentemente demuestra que los alcaldes, que los concejales, que los constructores, que los funcionarios públicos están buscando enriquecerse a punta de compras. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros, como siempre, Erika, aquí en Opina Bogotá. Un placer, Jessy. Y a todos ustedes, gracias por estar sintonizados en este programa, porque la opinión y el debate han regresado al Canal Capital. Los invitamos a que sigan opinando y dejándonos sus puntos de vista con el hashtag Opina Bogotá. Muy buenas noches.